Mis hermanos, esto es la palabra de Dios. El predicador, además de ser sabio, enseñó también sabiduría al pueblo y reflexionó e investigó y compuso muchos proverbios. El predicador trató de encontrar palabras agradables y de escribir correctamente palabras de verdad. Las palabras de los sabios son como aguijones y como clavos bien clavados, las de los maestros de estas colecciones dadas por un pastor. Pero además de esto, hijo mío, estate prevenido. El hacer muchos libros no tiene fin y demasiada dedicación a ellos es fatiga del cuerpo. La conclusión, cuando todo se ha oído, es esta: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto concierne a toda persona. Porque Dios traerá toda obra a juicio, junto con todo lo oculto, sea bueno o sea malo. Bendito sea el Señor por su palabra. Habíamos comenzado esta serie de Eclesiastés y este libro en su recorrido con el discurso de un rey anciano en medio de una plaza. Sus ojos se veían cansados y llenos de frustración. Pero no solo hemos visto a ese rey en la plaza, lo hemos escuchado con la voz temblorosa por momentos, con el ceño fruncido en otros y con el rostro iluminado en otros importantes pasajes. Su viaje nos llevó primero a través de la planicie de la desesperación, donde los capítulos 1 y 2 probó todo lo que el mundo ofrecía: el conocimiento, los placeres, las grandes obras, solo para concluir que todo era vanidad y correr tras el viento. Luego, en el capítulo 3 lo vimos subir a una montaña, la que llamamos la montaña del todo tiene su tiempo, la gran bisagra del libro, donde comprendió que Dios es soberano, que gobierna los tiempos y que el verdadero sentido de la vida no está en controlar los tiempos, sino en recibir cada momento como un don para ser disfrutado, porque esto viene del Señor. Así que, equipado con esa nueva perspectiva, el rey de la plaza desciende de esa montaña de sabiduría para enseñarnos a navegar la cruda realidad de la vida, porque en efecto, entender que Dios tiene todo en su mano y que Él gobierna todas las cosas no cambia la realidad de que el mundo sigue siendo cruel debajo del sol y sigue siendo vanidad. Así que en los capítulos 4 al 6, este rey en la plaza nos mostró cómo enfrentar la opresión, la soledad, cómo hacer frente al peligro de una religión falsa y la tiranía del dinero con el poder del compañerismo y el contentamiento. En los capítulos 7 y 8 nos guió por la complejidad de la vida interior, cómo batallar con la injusticia y las paradojas morales, donde a veces a los buenos les va mal y a los que hacen mal parece que triunfan, para aterrizarnos en un sabio equilibrio anclado en el temor de Dios. En los capítulos del 9 al 12 nos hizo mirar que el hecho de que al final todos tengan que dar cuentas al Señor no debe llevarnos a la resignación y decir que no vale la pena entonces vivir sabiamente. No. Él nos hizo mirar al frente y ver la muerte como la gran pared que todos tendremos enfrente un día, no para desesperarnos, sino para impulsarnos a vivir con gozo y con urgencia y con la sabiduría necesaria ante la realidad de un futuro incierto, porque en efecto es mejor ser sabio que necio, porque no da igual en el mundo, aunque todos tengamos que morir, porque el Señor recompensará la sabiduría. Pues, hermanos míos, el rey sigue en la plaza, con las manos apoyadas sobre el estrado, pero sus ojos ya no se ven frustrados, sino quietos, como quien contempla y medita. Y su voz ahora es cálida y apacible. Sus palabras, que a veces fueron como clavos y aguijones, ahora son como el llamado tierno de un pastor a sus ovejas. Estas son las últimas palabras de su discurso en el verso 8 del capítulo 12. Vanidad de vanidades, dice el predicador, todo es vanidad. Pero no suenan como en el inicio del discurso, aunque sean las mismas palabras. Ahora,
el rey en la plaza admite con una paz madura que en efecto no hay nada debajo del sol que pueda dar sentido a la vida, porque el verdadero sentido de la vida solo se encuentra en Dios, en ver la vida por encima del sol. Debajo, todo es vanidad, todo se esfuma, todo se va. Estas palabras entonces que hoy veremos son el epílogo del discurso y el resumen de todo lo dicho. Algunos sugieren que para tener éxito en enseñar y estudiar Eclesiastés hay que comenzar por aquí, por el final, para que nadie pierda la esperanza mientras recorre los pasajes oscuros del libro. Pero la verdad es que ha sido bueno descubrir que el camino de seguir a Dios y vivir para Él no siempre se ve como una autopista decorada con árboles a lado y lado, sino que a veces se ve como un camino empedrado, lleno de huecos, de piedras filosas, pero que conduce a un lugar tranquilo, a Dios mismo, el lugar donde Él gobierna y juzga todas las cosas. Ha sido bueno para nosotros ver con los ojos de la frustración y la desazón la cruda realidad de la vida, para que entonces hoy lo que leemos tenga todo sentido para nosotros. Este es, por lo tanto, el argumento que vamos a desarrollar a lo largo de este sermón. El sentido de la vida debajo del sol está en temer a Dios, porque Él juzgará un día todas las cosas. El sentido de la vida debajo del sol está en temer a Dios o vivir con temor de Dios, porque Él juzgará un día todas las cosas. Y vamos a desarrollarlo a la luz de dos encabezados. Vamos a ver en primer lugar estas palabras del rey en la plaza, versículos 9 al 12. Y cerraremos con las palabras del rey en el trono, versículos 13 al 14. ¿Qué es lo que dice no el rey de la plaza, sino el rey sentado sobre su trono acerca del sentido de la vida? Vamos a ver entonces en primer lugar las palabras del rey en la plaza. Miren verso 9. El predicador, además de ser sabio, enseñó también sabiduría al pueblo y reflexionó e investigó y compuso muchos proverbios. Antes de movernos a la conclusión del libro, el autor nos da una especie de recapitulación del autor. ¿Quién es el rey de la plaza? ¿Cuáles son sus credenciales? Algunos sugieren que no es Salomón quien escribe aquí porque se refiere a sí mismo como en tercera persona, como si fuera un relato. Pero eso no es extraño en los escritos del Antiguo Testamento y ni siquiera en los del Nuevo. Basta ver el Evangelio de Juan y Juan refiriéndose a sí mismo como el discípulo a quien Dios amaba. Eran formas típicas de escritura de la época y aunque tampoco se descarta que haya sido un escriba a cargo de escribir estas palabras finales, eso no compromete la integridad y la inspiración del libro. Y hay 4 cosas que se nos dice acerca de este predicador en la plaza que vale la pena considerar. La primera es que además de ser sabio, dice, enseñó e investigó y escribió muchos proverbios. Y esa es una de las principales razones por las que asociamos al predicador del libro de Eclesiastés con el mismo autor del libro de los proverbios, Salomón, el hijo de David. Y esta mención que escribió muchos proverbios es algo que conecta precisamente con esa recopilación de sabiduría que citamos muchas veces para referencia en el estudio de este libro y también otros libros que él escribió en el Antiguo Testamento. Todo lo que hemos visto en Eclesiastés es el resultado de una sabiduría adquirida con la experiencia, pero también por la inspiración del Espíritu, para que estas palabras no se quedaran como meros discursos o como meras palabras, sino para que los tomáramos como lo que es, la palabra de Dios. Eclesiastés no es menos palabra de Dios por tener más desafíos interpretativos, ni es menos palabra de Dios por haberse abrogado el título de cómo entender la sabiduría humana debajo del sol. Es la palabra de Dios porque fue inspirada por Dios y porque ha sido útil para edificar a su pueblo por los siglos y sigue siendo útil para nosotros hoy. Y algo llamativo de esta referencia al predicador
Es que dice que no solo fue sabio en conocimiento, sino también en transmitirlo. Él adquirió sabiduría, pero también la enseñó. En efecto, no son pocas las personas que adquieren mucha sabiduría, pero por alguna razón no tienen la facilidad o la generosidad para compartirla. El predicador comenzó una expedición en búsqueda de sabiduría, no solo para acumularla para sí mismo, siempre estuvo comprometido con enseñarla, con compartirla con otros. Y eso nos deja para nosotros un principio a considerar, especialmente los que ya han recorrido parte del camino de sus vidas. Todas las experiencias de sabiduría que el Señor te ha permitido tener son una fuente de gracia para quienes también van en este recorrido. Los jóvenes, me incluyo, debemos ver como un tesoro la sabiduría de los ancianos, los que han adquirido tanto en sus aciertos como en sus faltas, porque se aprende de ambas. Y los ancianos no deben ser soberbios con los jóvenes, sino pacientes. Parte de ser una comunidad de creyentes es que nos edificamos los unos a los otros. Y Pablo le dice a Timoteo en el capítulo 5 de su primera carta: no reprendas con dureza a los ancianos, sino más bien exhórtalos como a padres, y a los más jóvenes como hermanos, a las ancianas como a madres, y a las más jóvenes como hermanas con toda pureza. Y más adelante también a Tito: asimismo las ancianas deben ser reverentes en su conducta, no calumniadoras ni esclavas del vino, sino que enseñen lo bueno a las más jóvenes. Que enseñen lo bueno a las más jóvenes. A veces nuestra tentación, cuando especialmente los ancianos ven a los más jóvenes actuar erráticamente, es el lamento y el reproche. Esta juventud de hoy en día es la palabra que le puedes escuchar a un anciano más frecuentemente. Es que los jóvenes de hoy en día, porque él nunca fue joven, obviamente, él saltó de la niñez a la viejez en un abrir y cerrar de ojos. No existió juventud para él. Pero mi hermano con canas que estás aquí, tú también fuiste un joven de hoy en día. Y mucho de lo aprendido allí es sabiduría de gracia para los jóvenes, otros de hoy en día. Así que podemos actuar con amor y paciencia y ofrecer sabiduría sin exasperar. Y los jóvenes debemos actuar siempre con humildad y dispuestos a reconocer que no hemos vivido todo, que no lo sabemos todo. Porque nosotros los jóvenes, como ustedes saben, padecemos del síndrome del yo ya sé. Y a veces se hace un poco más enfático con un sí, sí adelante. Sí, sí, yo ya sé. Lo otro que se nos dice del predicador es que él procuró palabra de verdad. El rey en la plaza procuró hablar verdad. Y eso debe ser entendido como procuró ser honesto acerca de cada cosa que escribió. Eso no le resta de nuevo inspiración al escrito. Se refiere al hecho de que no pretendió escribir solo aquellas cosas amables, sino que incluso las que resultaran frustrantes. El predicador pudo haber omitido sus pensamientos de frustración, pero dirigido por el Espíritu Santo los plasmó ahí. Y es una de las razones por las cuales el libro de Eclesiastés es tan desafiante y tan edificante, porque no está escondiendo ni maquillando la realidad. Hay cosas en esta vida que son crudas, que son duras, y esa es la realidad debajo del sol. No se niega, se enfrenta con sabiduría. Y eso está en armonía con toda la palabra de Dios. La Biblia es un libro confiable porque no esconde las sombras de quienes construyeron la historia, sino que las usa para conducirnos a la luz que se encuentra al final de la revelación en Cristo. Nos apunta a algo mucho más glorioso. Así que gracias a Dios por los pasajes oscuros de Eclesiastés, porque son el resultado de esa intención honesta del predicador de hablar de lo frustrante y de lo emocionante, de lo crudo y lo blando, de lo duro y lo fácil. La otra cosa que se nos dice de este predicador en la plaza
es el efecto de sus palabras. Nótenlo en el verso 11. Las palabras de los sabios son como aguijones y como clavos bien clavados las de los maestros de estas colecciones. No solo se dicen cosas del predicador, como usted puede verlo, sino del efecto de las cosas que escribió. La referencia a aguijón puede estar asociada al carácter agudo y punzante que a veces resulta la verdad. Todos hemos asociado esta expresión de cuando escuchamos una verdad que nos golpea fuerte. Y esa agudeza en el alma de las palabras es muy común en este libro de Eclesiastés. Pero también la referencia a clavos bien clavados es la idea de golpear y golpear una y otra vez en la misma verdad. Y esa verdad es que la vida debajo del sol es vanidad, pero debe vivirse con sabiduría porque un día vamos a vivir por encima del sol. Es entendible ahora que estos escritos como Proverbios y Eclesiastés a veces parecen tan repetitivos, porque así es la sabiduría. No es algo que escuchas una sola vez para que te digan, sí, yo ya sé. Sino algo que está supuesto a ser repetido. ¿Sabe lo que es un clavo bien clavado, verdad? Si usted toma una tabla para ponerla en una pared y toma un clavo y medio lo pone y luego toma otro y medio lo pone, no importa cuántos clavos le ponga, si está medio puesto la tabla se va a caer. Pero si usted agarra un clavo y lo pone hasta el fondo, quedará chueca, pero no se cae. Esa es la idea de clavos bien clavados. Y me encanta Eclesiastés porque ha sido eso, un tac, 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 tac. Un martillo clavando un clavo en el alma continuamente. La vida debajo del sol es vana. No persigas el sentido de la vida en las cosas de este mundo. Replantea tu forma de encontrar sentido a la vida porque no está aquí una y otra vez, una y otra vez. Y algunos de ustedes se me acercaron a lo largo de esta serie como que, pastor, ¿no le da la impresión como que está diciendo lo mismo una y otra vez y que las preguntas de los ecos como que parecen como un déjà vu, un bucle? La Biblia tiene esa característica en su sabiduría. ¿No dice Deuteronomio que acerca de cómo enseñar a nuestros hijos que debemos repetir estas verdades una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez? Así que, joven hijo que estás aquí sentado al lado de tu madre, repetir verdades que te hacen bien, que son necesarias para que vivas una vida sabia, no es cantaleta. Así que, madre, ya tienes un lenguaje bíblico para hablar con tu hijo y padre que estás aquí. Hijo, siéntate aquí porque tengo un martillo en la mano y necesito clavar un clavo bien clavado. Estas palabras resultan ahora tan cálidas como las de un pastor a sus ovejas, haciendo referencia a lo útil también que son para guiar y para dirigir nuestra vida. Noten cómo al final contemplamos Proverbios. Son agudas, son firmes porque son necesarias, pero son dulces porque nos guían como un pastor con su voz guía a las ovejas en los valles oscuros. Pero también hay una advertencia acerca de todo esto y de nuestra tendencia natural a buscar conocimiento incansablemente en el verso 12. Pero además de esto, hijo mío, es decir, además de que te he hablado con verdad, además de que te he hablado en abundancia en muchos escritos y además de que te he hablado con punzante verdad, insistente verdad y calurosa y cálida verdad, escucha esta advertencia, dice el predicador en el verso 12. Estate prevenido, el hacer muchos libros no tiene fin y demasiada dedicación a ellos es fatiga del cuerpo. Y ahí está el flojo para el estudio diciendo, ahí está. Muchos libros no tienen sentido, mami. No, eso no tiene absolutamente nada que ver con eso. El predicador está hablando de la utilidad de sus palabras, pero también de la limitación que tienen para obtener la sabiduría completa.
Esto que tú estás leyendo aquí, hijo mío, dice el predicador, vas a tener la sensación de que te está abriendo el apetito y vas a querer seguir buscando y buscando y buscando y buscando. No caigas en esa trampa. Porque la sabiduría no está en el mucho conocimiento. Y Él no está cohibiéndonos de buscar conocimiento. Él está diciendo, no caigas en la trampa de creer que en el conocimiento está la sabiduría. Y es una advertencia para, tú sabes, esta tendencia que nosotros tenemos a inmiscuirnos en debates y leer sobre profundidades aquí, profundidades allá, y un libro aquí, y un libro acá, y un libro acá. Hay gente que está leyendo libros todo el tiempo, pero no se quedan a vivir en ninguno. Y entonces su jactancia está en, he leído mucho. Sí, pero ¿qué has retenido al final? ¿Con qué te has quedado? Lo más que puede decir es que conocen muchas portadas y muchos libros, pero a veces hay que detenerse. Consejo también sabio y práctico para la lectura. Si leíste un buen libro, no hay nada de malo en volverlo a leer. Hay libros que son como lugares que visitamos, pero hay libros que son casas donde nos quedamos a vivir. Y hay uno que es un complejo de edificios completo, con todas sus comodidades, del que no deberíamos salir nunca. Así que él no está rehuyendo la idea de que una persona no tenga que leer otros libros. Pero no uses esto como una forma de hacerte sabio. Porque ahí, y el predicador lo experimentó, no está la sabiduría. Es como si el autor estuviera diciendo, si todo en el libro te pareció desafiante, pues déjame decirte ahora que el libro no contiene todo lo que necesitas para esa sabiduría. Que hay algo que está encima, lo que nos conduce a la conclusión del libro. Que la sabiduría no viene del mundo, que tampoco del mucho conocimiento, que tampoco de las cosas que podamos encontrar aquí, sino del temor del Señor, de mirar por encima del sol. Esa es la verdadera fuente de sabiduría. Miren versos 13 y 14, y este es nuestro segundo encabezado. La conclusión, cuando todo se ha oído, es esta. Teme a Dios y guarda sus mandamientos. Y en el 14, porque Dios traerá toda obra a juicio. Esta conclusión no podría ser más clara y directa, concisa. Estos versículos lo comprimen todo. ¿Alguna vez usted le ha dicho a alguien en una conversación, mira, si no me quieres recordar nada de lo que yo dije, no me importa, pero préstame atención a lo que te voy a decir ahora? Es algo así como los profesores de matemáticas que explican de dónde viene la función, pero después te dan la fórmula. Siempre empiezan explicándola y después la dan. Esto es lo que vas a usar, pero necesitas saber qué es lo que hay detrás. Así que la conclusión del libro es la fórmula. Todo lo que hemos visto hasta ahora es la explicación de dónde sale. ¿Por qué se llega a esa conclusión? ¿Qué es lo que se experimentó? ¿Y por qué podemos estar seguros que es una conclusión válida? Y la conclusión tiene dos declaraciones que destacan por su claridad. La primera, teme a Dios guardando sus mandamientos. Y la segunda, porque Dios juzgará todas las cosas. Mira, después de todo esto, dos cosas son importantes. Teme a Dios, porque Él juzgará todas las cosas. Los que vinieron por primera vez a escuchar este sermón están diciendo, oye, qué bueno, ¿cuántos sermones me ahorré? Hay una relación obvia entre ellos, la puede ver en el texto, pero teme a Dios y guarda tus mandamientos, pero esa es la conexión que hay.
Debes vivir la vida debajo del sol con temor de Dios, porque es bueno para ti y porque al final darás cuenta a ese mismo Dios que es justo. Pero vamos a analizar cada una de estas declaraciones por separado y en detalle. La primera, teme a Dios y guarda sus mandamientos. Este es el centro de esta sabiduría práctica del predicador. Pero ¿qué es lo que significa realmente temer a Dios después de todo lo que hemos leído? Eso es una frase que uno dice a veces cuando se frustra con la actitud de alguien que obra groseramente. Ay, ese fulano no tiene temor de Dios. Y la usamos a veces como un aditivo de nuestras conversaciones. El temor de Dios en Eclesiastés no debe entenderse como el miedo paralizante de un esclavo ante un amo tirano. Es algo mucho más rico, profundo. Es la postura humilde y asombrada del ser humano que finalmente entiende su lugar y su propósito en este mundo. Temor de Dios es una mezcla entre reverencia, confianza y obediencia gozosa. Reverencia al reconocer la infinita sabiduría de Dios, como lo dijo el predicador al admitir que no se podía comprender toda su obra en el capítulo 8, verso 17. Es reverencia. No entiendo todo. No tengo la capacidad de comprenderlo todo. Confianza al descansar en su soberanía, sabiendo que Él hizo todo hermoso en su tiempo, como lo leímos en el capítulo 3. Temor de Dios es eso, vivir confiando que todo Él lo hizo hermoso en su tiempo. Pero temor de Dios es también obediencia gozosa, vivir según su diseño, no por obligación, sino porque hemos entendido que nos hace bien. Así que vivir con temor de Dios es vivir guardando su palabra. Reverencia, confianza y obediencia. Al menos es lo que podemos ver en el libro de Eclesiastés. Si analizamos toda la Biblia, posiblemente pudiéramos añadir otros elementos. Pero esos aparecen claros en el texto, en el libro. Reverencia, confianza y obediencia. El temor de Dios es en esencia dejar de ponernos a nosotros mismos en el centro del universo y poner a Dios en su lugar. Es la respuesta lógica después de probar que todo lo demás, nuestra sabiduría, nuestro placer, nuestra riqueza es vanidad. Esto no es un concepto que aparece de la nada. El temor de Dios es un concepto que el predicador ha estado desarrollando a lo largo de todo el libro y a través de conclusiones parciales en la extensión del discurso. En 3:14 dice, he entendido que todo lo que Dios hace será perpetuo y que Dios lo hace para que delante de Él teman los hombres. La soberanía de Dios en el tiempo debe producir temor, la reverencia de la que hablamos. En Eclesiastés 5:7 dice, mas tú teme a Dios. Y este es el consejo final después de advertirnos sobre esa adoración vacía y sobre las promesas necias que vimos en el capítulo 5. Es reverencia también a lo que Él es en su nombre, en su dignidad de adoración. En el 7:18 dice, aquel que a Dios teme saldrá bien en todo. Y esta es la clave para mantener el equilibrio en un mundo tan confuso moralmente. En 8:12 dice, yo también sé que les irá bien a los que temen. Y esta es esa declaración de confianza. Nótenlo como ya Él nos había estado dando pistas acerca de qué es aquello de lo que se trata la vida al final de las cuentas. De temer al Señor. De vivir con temor de Dios. ¿Lo pueden ver? Esta es una conclusión que ya el predicador venía anticipando. Porque en efecto, es de lo que se trata en últimas cuentas la vida. De vivirla para Dios, porque es Él el único que hace que sea digna de ser vivida. Mi hermano, pudiéramos decorar esta realidad con las mentiras o aparentes verdades que puedan venir a nuestra mente.
Pero lo cierto es que si Dios no es el fin último de nuestra vida, nada podrá darle sustento a todo lo que hacemos. Nada. Ni los hijos, ni el placer, ni el dinero, ni la riqueza, ni un buen nombre. Nada, porque todo eso se esfuma. Dado que nuestra vida es eterna, necesitamos un propósito eterno para vivirla. Y ese propósito eterno es Dios, porque es lo único eterno. Todo lo demás es vacío. Se va, se esfuma. Y digo esto porque muchas personas viven sus vidas motivados por tener un buen patrimonio al final de sus días. Criar hijos que sean un buen departamento de relaciones públicas. Es decir, que cuando la gente los vea diga, wow, qué buenos padres tienen ese hijo. O simplemente por ser reconocido, por un nombre. Pero nada de eso permanecerá para siempre. Porque los bienes se acaban, los hijos se mueren y el nombre se olvida. Todo es vanidad. Así que si estas cosas que consideramos tan dignas y que nos impulsan para vivir, porque esto suena bastante motivacional y usted lo puede ver hoy en día con mucha frecuencia. Madres que publican la foto de su hijo diciendo, mi motorcito, mi motor. En el embarazo era mi bendición, después que da a luz es mi motor. Pero ese motor a veces se daña y bota humo negro. Y tarde o temprano, ese motor envejece y se muere. ¿Cómo no nos engañamos a nosotros mismos? Dios nos hizo para vivir una vida con un anhelo profundo. Por eso no somos animales que se levantan para comer y dormir y no dejarse comer del que esté más arriba en la cadena alimenticia. Por eso hay tantas cosas que disfrutamos, vivimos, apreciamos, porque Dios nos diseñó para que nuestra vida tuviera sentido y ese sentido solo está en vivirla para Él, porque fuera de Él no hay nada. Separados de ti, nada podemos hacer. Nada. La mayoría de personas en este mundo, como dije, viven, parece por vivir, sin un propósito claro y a lo sumo para ellos mismos y para el día de su muerte. Pero eso hace la vida una cosa fatal, bastante fatal, insípida en últimas cuentas. Si en esta vida solo vivimos para eso, somos la gente más digna de lástima y conmiseración en este mundo. Porque estamos invirtiendo todo nuestro tiempo en vivir por algo inestable, que es como la hierba, que hoy está y mañana no, o como la neblina, que sale por la mañana y en la tarde se ha disipado. No puede ser que toda esta complejidad de carga que representa la vida, lo emocionante que resulta a veces, lo triste que resulta a veces, no puede ser que la vida, con todos sus resquicios, con sus altos y con sus bajos, se viva solo por vivir. Es entender que vivimos para Dios lo que hace, o debería hacer, que despertemos cada mañana y que todo tenga sentido. Todo tenga sentido. Si hay temor de Dios, es decir, si vivimos con Él en el centro de nuestra vida, entonces los ciclos de la vida tienen sentido. El sol que nace y se pone. Si hay temor de Dios, las aparentes injusticias que vemos debajo del sol no quedarán impunes porque Él las juzgará. Si hay temor de Dios, no importa si al final los hombres recompensan o no lo que hacemos,
Finalmente sabemos que hay una recompensa en obedecer. Si hay temor de Dios, la muerte no es una amenaza, sino algo que enfrentamos con esperanza. Si hay temor de Dios, vamos a disfrutar de todo lo que Él provee todos los días, porque estamos seguros que vienen de su mano y nuestra confianza no descansa en las cosas, sino en el que las provee. Si hay temor de Dios, vamos a obedecer, porque nos hace bien y porque eso le agrada. Si hay temor de Dios, nuestra vida va a vivirse para su gloria y no para la nuestra. No intentes seguir viviendo bajo tu propio sistema, porque te anticipo, no vas a encontrar satisfacción. Es más, no te anticipo, ya tú lo sabes, no hay satisfacción. No hay descanso. Siempre hay algo que falta, porque el alma es insaciable y el tiempo que tenemos es limitado. Así que lo que necesitamos es algo que sacie por completo nuestra alma y alguien que derribe la barrera limitada del tiempo, que nos dé vida eterna. Y eso solo está en Dios. Fuera de Él, no. El predicador lo intentó. Por si no quieres creerme a mí, este autor de Eclesiastés lo intentó y buscó por todos los medios posibles encontrar el sentido de la vida. Y mira su conclusión en el capítulo 2, después de sumergirse en los placeres sin límite. Y su conclusión es esta: miré yo luego todas las obras que habían hecho mis manos, y aquí que todo era vanidad y aflicción de espíritu y sin provecho debajo del sol. ¿Sabe qué me parece curioso? Que hay personas en una etapa de su vida, especialmente en la etapa de transición, que es peligrosa. Los 40 y los 50, cuando uno empieza a preocuparse por el estado físico y se compra una bicicleta y estas licras ridículas para subir a Minca. Uno empieza a preguntarse, estoy pa viejo. ¿Sabes que los 50 es el pico y de ahí para abajo? Aunque Ricardo podría rebatir esa idea. Y uno empieza a preguntarse, bueno, yo sí habré disfrutado realmente la vida. Ay, me parece que mi juventud como que no la disfruté. Y entonces toman decisiones. ¿Sabes qué, esposa? Vamos a poner nuestro matrimonio en pausa porque yo creo que yo necesito disfrutar la vida de otra manera. Mira, el predicador tenía más juventud que tú, más dinero que tú, mucho más dinero que tú, más posibilidades que tú, más mujeres que las que tú puedas tener si eres hombre. Y él probó todo eso y regresó reventado y vuelto nada para decir, no vayan por ahí que ahí no hay nada, todo eso es vanidad y aflicción de espíritu. No se están perdiendo nada en los placeres de este mundo. No se den de frente con eso. Eso es una gran aflicción y yo se las quiero evitar. Monten la bicicleta con gozo y disfrútenla ahora. No porque tengan que reivindicar los años pasados de la vida no disfrutados. Disfruten cada día ahora como el regalo que es de Dios para cada día. Porque en cada día está su bondad, su gracia y su misericordia. Y es en ese disfrute diario que está el sentido de la vida. Dice el predicador, yo fui por ahí, lo experimenté y ese es mi consejo. Ese es mi consejo. Todo era vanidad y aflicción de espíritu sin provecho debajo del sol. Buscar los placeres como un fin en sí mismo es como beber agua salada para calmar la sed. Promete satisfacción, pero solo aumenta el vacío. En cambio,
Guardar los mandamientos dentro de una vida de temor a Dios es beber una fuente de agua viva que salta para vida eterna. No siempre es el camino más fácil porque hay más agua en el mar que en los pozos. Porque hay más agua salada disponible. No siempre es el camino más fácil, no siempre es el camino más placentero a corto plazo, pero es el único que alinea nuestras vidas con el propósito original con el que fuimos creados, produciendo un gozo y una paz que el placer egoísta nunca podrá satisfacer. Y esa es la razón por la que funciona. Porque temer a Dios es la pieza original que se perdió en el huerto. Y lo que hemos estado haciendo es sustituirlo con piezas de plástico importadas de un continente lejano. ¿Le ha pasado que se dañó un equipo y usted le dicen el original vale 300? Yo tengo uno aquí que te lo puedo vender en 20. Dame el de 20, que eso es mientras tanto. Tú sabes, el soporte de la lavadora, el empaque de la licuadora, el cuchuflí del cosito que... No lo compre original, cómpralo en Temu, que eso es lo mismo. Y no sé por qué me temo que estamos tratando de encontrar un placer y sentido en la vida pirata, plástico, de Temu. Cuando la pieza original es temer a Dios. Y cuando esa pieza encaja, entonces el sentido de la vida se encuentra. Te lo digo hoy con todo mi corazón, mi amigo y mi hermano, y casi con súplica. No sigas desgastando tu vida viviendo de espaldas a Dios, porque no vas a encontrar nada de lo que crees que buscas y terminarás cansado y agotado incluso cuando creas que lo tienes. Hay un final para ese camino. Y el predicador, como dije, ya lo recorrió y volvió para decirte que no encontró nada, que era humo, hevel, vanidad de vanidades, como perseguir el viento. Vuélvete a Dios, vive para Él, deja el afán y la ansiedad y descansa en Él. Y no solo porque te hace bien, sino porque al final Dios juzgará toda obra. No solo porque vivir con temor te hará vivir bien la vida debajo del sol, sino porque es el propósito de vivir también para la eternidad. Y eso nos lleva al otro elemento de la conclusión que veremos más rápidamente. ¿Por qué el temor de Dios es la única respuesta lógica para la vida? Porque el juez y el juicio final son una realidad. Visto desde esta perspectiva, el juicio final de Dios no es una amenaza para que nos atemoricemos, sino la garantía definitiva de que la vida tiene sentido. De que no vivimos en un vacío existencial, sino para alguien que es el juez del universo, en el que no hay ni el más mínimo asomo de injusticia. Es la promesa de que la justicia, que tan a menudo parece ausente debajo del sol, finalmente prevalecerá. Y es cierto que a veces, cuando vemos tanta injusticia y maldad debajo del sol, nos desanimamos y pensamos, ¿qué sentido tiene vivir con temor de Dios si parece que los malos siempre se salen con la suya? Pero no desesperes, no desesperes. La justicia de Dios, que parece tardar a nuestros ojos, llegará en el momento oportuno. Y al final, no solo los malos serán juzgados, sino la obra de todos, incluso la que hicimos buena en esta tierra, la forma en la que vivimos será también juzgada, unos para recompensa y otros para condenación. Así que no es un desperdicio vivir una vida de obediencia al Señor y con temor, porque Él juzgará
toda obra. Saber que Dios juzgará todo le da sentido a lo que hacemos. Toda obra y todo trabajo en el Señor no es en vano. Vivir por encima del sol es saber que hay un juez que no es como los jueces de esta tierra, que un día dará a cada uno según sus obras. Y eso le da sentido a todo. Eso es lo que hace que no vivamos por vivir. Piénsalo como una equiparación de lo que significa, equiparación existe. Piénsalo como una comparación o equipáralo con la razón por la que nos sometemos a la justicia terrenal y obedecemos las reglas. En parte obedecemos las reglas porque sabemos que si las violamos, nos castigan. Y entonces cuando vemos que la justicia no funciona y que otros violan las reglas y no los castigan, viene la pregunta: ¿vale la pena que yo guarde las reglas mientras otros las violan? Es lo que me produce saber que las cámaras de los semáforos parece que están puestas para los que no tapan la placa. Y uno dice, pero ¿qué sentido tiene que yo tenga todo al día si esta gente se puede mover con su placa tapada como si nada pasara? Pero la justicia de Dios no es como la justicia de la tierra. Uno sabe que el sistema de este mundo falla y por eso nos desestimulamos y a veces no sentimos un compromiso con la vida en comunidad guardando las reglas, pero con Dios no es de esa manera. Y cuando entendemos que Él juzgará y que nadie escapará de su juicio, entonces eso nos hace pensar que no solo debemos guardar las reglas, sino que Él dará una recompensa positiva a aquellos que vivieron para Él con temor. Así que entender que Dios juzgará todas las cosas estimula una vida de temor a Él. No por miedo a la advertencia del castigo, sino porque anhelamos la recompensa de estar con Él para siempre. Pero hoy no solo quiero que escuches la gran conclusión de este rey en la plaza, sino que puedas oír al Rey del universo, que sentado en su trono ha reafirmado el sentido de nuestra vida de manera inequívoca. Un rey que, al igual que el predicador de Eclesiastés, experimentó los horrores de la vanidad de los hombres hasta el punto de morir en manos de pecadores en el mayor acto de injusticia del universo, pero sin pecado, a diferencia del predicador. Un rey que dejó su trono no solo para que conociéramos sabiduría, sino para hacer Él nuestra sabiduría. Un rey que venció la muerte para probar que no todo termina con ella. Y este rey se levantó de entre los muertos para asegurarnos que la vida continúa en la eternidad con Él. Y por lo tanto todo tiene sentido. Que todo lo que hacemos tiene provecho. El apóstol Pablo lo pone en palabras que no pueden ser mejores que las que yo pueda expresar. El aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado es la ley. Pero a Dios gracias que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, mis amados hermanos, estén firmes, constantes y abundando siempre en la obra del Señor, sabiendo que su trabajo en el Señor no es en vano. La resurrección de Cristo reafirma el sentido de la vida porque confirma su continuidad y que estaremos en la eternidad con Él. La vida tiene sentido y la vivimos con temor delante de Dios porque un día Cristo se levantó de entre los muertos para asegurarnos que estaremos con Él para siempre. Para siempre. Así que no hay desconexión entre este rey y el Rey del universo que ha reafirmado estas verdades del sentido de la vida para nosotros.
Pablo dijo acerca de que si no hay resurrección de muertos, nada tiene sentido. Somos la gente más digna de conmiseración y de lástima, porque estamos viviendo aquí para una esperanza que no existe. Si Cristo no resucitó de los muertos, esta predicación es humo. Todas nuestras obras de justicia son un desperdicio. Y vivir no tiene sentido. Oh, mis hermanos, pero Él se levantó de entre los muertos. Primicia de los que murieron es hecho. Y está sentado a la diestra del Padre para volver como el Rey y Juez que juzgará a todos según sus obras. Y ese día todos, grandes y pequeños, estaremos de pie delante del Rey del universo que juzgará todas nuestras obras. Unos para resplandecer a luz perpetua, otros para condenación eterna. Pero nadie escapará de su justo juicio. La vida tiene sentido porque el Rey del universo se levantó de entre los muertos. Bendito sea su nombre. Mi amigo, no desperdicies tu vida. No te entregues al sinsentido de perseguir los placeres de este mundo, porque tú sabes que son como el humo en las manos. Suelta lo que no puedes retener. El humo que no puedes atrapar. Y abre las manos confiando en el Señor que las llenará de todo lo necesario para la plenitud de la vida. Y algunos ahora entienden por qué cambiamos el diseño de nuestra imagen para este sermón. Que durante toda la serie fue una mano tratando de agarrar el viento. Pero ahora es una mano abierta, dispuesta a recibir del cielo todo lo necesario para nuestra plenitud. Nuestras manos empuñadas no saben que no tienen nada, pero nuestras manos abiertas esperan para tenerlo todo. Eso es vivir por fe. Eso es la vida por fe. Una mano vacía, abierta y extendida, que sabe que recibirá de Dios un día lo que nunca podrá obtener por sí mismo. Eso es vivir por fe. Oh Señor, que nuestras manos